están, queridos pacientes? Sean bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Un sábado más que vamos a compartir con ustedes mucho conocimiento. En el día de hoy va a ser bastante interesante el tema que vamos a ver por parte de la licenciada Lizzy. Ya muchos de ustedes la conocen. La licenciada Lizzy es la nutricionista de Hub Funcional, especializada en lo que es la microbiota. Y el tema de hoy va a estar muy interesante. Así que yo les pido que primero podamos ver la grabación, la clase, y las preguntas que tengan la puedan dejar para el final para que las podamos responder. Entonces, te paso a ti, Lizzy, para que puedas comenzar con tu tema. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Vamos a iniciar con la presentación y el tema de hoy llegaría a ser el eje intestino-cerebro. Espero que les sea de muy provechoso para enriquecer sus conocimientos, ya que es un tema bastante interesante, todo lo que es la microbiota intestinal y cómo se conecta con el cerebro. Iniciando con la presentación, quisiera brindar algunos datos estadísticos de lo que llegarían a ser los trastornos depresivos, los cuales se relacionan con una salud mental deteriorada. Entonces, aquí los gráficos, el gráfico de barras que tenemos nos proyecta tanto la edad y sexo, lo que es la prevalencia mundial de los trastornos depresivos. Y podemos ver que, lamentablemente, las mujeres llegan a ser las más afectadas, ¿no?, por los trastornos depresivos. Y es en la edad de entre los 60, 64 años, 65, 69, 55, 59, 50, 54, los grupos etarios que tienen un mayor número de incidencia de lo que son estos trastornos depresivos, ¿no? Bueno, por el gráfico de barras podemos ver que está rozando como el 8%, el gráfico más alto se podría decir, que es de 60 a 64 años de edad. Parece ser un porcentaje insignificante, se podría decir, o muy pequeño, pero traducido a cifras, a números enteros, lo que son los trastornos depresivos llegan a conformar los 322 millones de personas que lo padecen a nivel mundial, tanto hombres como mujeres. Entonces es una cantidad alarmante y sí podríamos estar hablando de un problema de salud pública, ¿no?, lo que son los trastornos depresivos. Ahora, los datos estadísticos de los trastornos de ansiedad, igual de la misma manera, por edad y sexo. Como fue en el caso de los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad también llegan a afectar mayormente a las mujeres. Y en este caso, hay como que, se podría decir, un empate o cierta igualdad, ¿no?, entre los grupos etarios. Miren, vemos que las mujeres de 15 a 19 años, 45 a 49, están casi lo padecen el 6% de la población de mujeres. Y al igual que con los trastornos depresivos, si traducimos estos porcentajes a cifras o a cantidades, lo que llegarían a ser números enteros, son 264 millones de personas, tanto hombres como mujeres, que padecen de trastornos de ansiedad. Entonces, sí, de la misma manera que sucede con los trastornos depresivos, puede también llegar a catalogarse como un problema de salud pública. Y cabe resaltar que estos son datos del 2015, ¿no? Entonces, es un estimado y hoy hasta la fecha, lamentablemente, por las noticias, por los artículos igual que van surgiendo, se podría decir que esta cantidad ha aumentado, ¿no? Pasando a conceptos como la microbiota o el microbioma, debemos aprender a diferenciarlo. Lo que es la microbiota hace referencia al conjunto de microorganismos, los cuales se relacionan normalmente con mucosas, tejidos y órganos. Si bien se habla mucho de la microbiota intestinal, la cual es la más abundante en cantidad, en cualidad igual, también se pueden destacar conjuntos de microorganismos o microbiotas que están presentes en la nariz, en la boca, en los pulmones, en el estómago, en los genitales, incluso en la piel, ¿no? Todas estas microbiotas se llegan a relacionar entre sí, y más aún con la microbiota intestinal, que es como que la que lleva en sí la batuta, se podría decir, en cuanto a la salud sistémica.
Si la microbiota intestinal está dañada, va a repercutir en las demás microbiotas, como de la piel, estómago, pulmones, piel, precisamente. En cuanto al microbioma, el microbioma llegaría a ser ese acervo génico resultante de la microbiota, es decir, todo el metagenoma que en sí conforma el microbioma, lo que son los metabolitos resultantes, como los ácidos grasos de cadena corta, los precursores de neurotransmisores, la información genética de cómo está dividida la microbiota en sí. Entonces, hay que aprender a diferenciar entre esos términos, ya que muchas veces se los suele confundir o se los suele utilizar como sinónimos, ¿no? Sin embargo, son dos cosas diferentes. Llegando a lo que son las vías de comunicación del intestino-cerebro, se resaltan dos. Si bien hay una tercera que es el sistema inmune, principalmente en esta presentación quiero resaltar estas dos, que llegarían a ser la vía nerviosa, específicamente por el nervio vago, y la vía del sistema circulatorio, que se da por el torrente sanguíneo. El nervio vago es un nervio craneal que desemboca desde el bulbo raquídeo y se va inervando por los órganos vitales como lo son los pulmones, el corazón, el hígado, el estómago y el intestino, ¿no? Que es la comunicación que ahorita estaríamos resaltando. Mientras que el torrente sanguíneo, todas aquellos nutrientes, aquellos metabolitos resultantes, lo que es el microbioma en sí, llega a pasar por el torrente sanguíneo y dependiendo de cómo está la salud del huésped, es que esta información llevada por el torrente sanguíneo hacia el cerebro va a determinar si es una influencia negativa o positiva en la salud humana, como vamos a ver más adelante. Entonces, ocurre esta comunicación gracias a los neurotransmisores, ya que hay bacterias en el intestino que son precursoras de neurotransmisores como la dopamina, serotonina, GABA. Entonces, estos neurotransmisores viajan por el torrente sanguíneo y llegan hacia el cerebro. Es ahí en donde se produce esa comunicación. Las hormonas como el cortisol, que es la hormona del estrés. El estrés ha estado estrechamente relacionado con la composición del microbioma. Entonces, una persona estresada, se han evaluado así estudios en los que las personas estresadas llegan a tener ciertas bacterias patógenas, a diferencia de aquellas personas que no tienen que tienen una buena gestión de emociones, están pasando por estados de tranquilidad, paz mental. Entonces es muy importante saber gestionar lo que son las emociones negativas. Sabemos que al día de hoy lo que es la vida moderna, muy difícilmente nos podemos escapar del estrés, pero acudiendo a terapias, acudiendo a herramientas que nos ayuden a gestionar esta emoción negativa, podemos llegar a mitigarlo de alguna manera, ¿no? Tal vez no va a desaparecer por completo, pero con mitigarlo ya le estamos haciendo un gran favor a lo que es el microbioma intestinal. Los metabolitos, como lo son los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, propionato, acetato, los cuales participan en lo que es la barrera, la defensa del intestino, son muy importantes. Se ha hablado mucho de que la fibra dietética es primordial o fundamental para lo que son los metabolitos de ácidos grasos de cadena corta. Si bien esto es cierto, también se pueden destacar los cuerpos cetónicos que son producidos por la dieta cetogénica, mediante una dieta cetogénica. Entonces, las vías de absorción incluso de lo que son los cuerpos cetónicos llegan a tener mayor rapidez en lo que es la producción de ácidos grasos de cadena corta, a diferencia de la fibra dietética. Mediadores inmunitarios como las citoquinas, dependiendo igual de cómo está la persona en cuanto a su salud, estas citoquinas pueden ser proinflamatorias como antiinflamatorias. Entonces va a depender mucho de la salud, de cómo se encuentre el huésped en sí, para promover esos mediadores inmunitarios que son las citoquinas. Y aquí una imagen que yo en particular la suelo mostrar mucho en las consultas, estoy segura que la doctora Fernanda también,
lo que son las figuras de un intestino sano y un intestino enfermo. En el lado izquierdo se encuentra el intestino sano. Lo que son los enterocitos se encuentran unidos entre sí, no hay una separación, no se produce lo que es el leaky gut o síndrome intestino hiperpermeable, por lo tanto, existe una integridad, ¿no?, en lo que es el epitelio intestinal. Entonces, aquellas partículas como o sea, las proteínas proinflamatorias como el gluten, los patobiontes, no atraviesan lo que es la barrera hematoencefálica, por lo tanto, no llega a tener una repercusión en lo que es la salud cerebral. Un intestino sano es igual a un sistema nervioso sano. Pero si hay una disfunción en lo que es el intestino, en donde las células intestinales están separadas, los enterocitos, como les decía, ¿no? El epitelio, lo que es el lumen intestinal, llega a dar paso a lo que son los patobiontes, proteínas proinflamatorias, toxinas y demás citoquinas inflamatorias. Por lo tanto, se produce una cascada de inflamación que llega a pasar hacia el torrente sanguíneo. Cuando pasa hacia el torrente sanguíneo, se llega a producir una cascada de inflamación y eso llega a afectar también al cerebro. Entonces, un intestino que no se encuentra en una función óptima va a llegar a repercutir y va a dañar lo que es el cerebro. O sea, intestino permeable igual a cerebro permeable, como se dice. Y de aquí lo que deriva, ¿no? Las posibles consecuencias neuropsiquiátricas asociadas a la disbiosis e hiperpermeabilidad intestinal. Todo lo que es ansiedad y depresión, si bien yo solamente di datos estadísticos de lo que es la ansiedad y depresión, trastornos que son los trastornos mentales relacionados a la salud mental, también tenemos otras consecuencias neuropsiquiátricas como lo es el trastorno del espectro autista, trastorno del espectro de déficit de atención e hiperactividad, que se ha visto una prevalencia importante en lo que son los niños, trastornos del comportamiento alimentario, que llegarían a ser los TCA, como anorexia nerviosa, bulimia y demás, una disfunción cognitiva, ya que no hay esa señalización, no están los neurotransmisores trabajando de manera óptima, entonces sí se da esa disfunción cognitiva, ¿no? Una alteración del desarrollo del sistema nervioso central, y esto más que todo hace referencia a lo que es el estado de gestación, ¿no? Los bebés que están todavía en el vientre de la madre, si esa madre no tiene, o sea, no goza de una salud intestinal, también va a llegar a repercutir en el desarrollo de la microbiota intestinal del bebé, y por ende esa microbiota intestinal llega a repercutir en la formación de su sistema nervioso central. Por lo tanto, es muy importante, yo siempre recalco, que la madre preste atención, ¿no?, a lo que es cómo se encuentra ella, cómo está su salud intestinal, porque llega a repercutir en la salud intestinal de su bebé y el desarrollo de los demás órganos. Una alteración del ritmo circadiano. Vemos hoy en consultas más que todo aquellas personas que no pueden dormir, no tienen una conciliación del sueño, y si logran conciliar el sueño, no es un sueño, se podría decir, de corrido, por así decirlo. Siempre tienen interrupciones, ya sea para ir al baño, ya sea que se queden ahí pensando. Entonces, ese no es un sueño, se podría decir, completo, ya que la persona está interrumpiendo en su ciclo del sueño. Por lo tanto, no se va a sentir descansada al despertar y va a tener disfunciones, ¿no?, a lo largo del día por no haber descansado bien. Y esto a causa de una disbiosis e hiperpermeabilidad intestinal. Ciencias, disciplinas aliadas en la salud intestinal cerebral. Como en el anterior webinar en que la doctora hacía referencia a lo que es el tratamiento multidisciplinario, de la misma manera que sucede con los trastornos de salud mental o trastornos neuropsiquiátricos,
Y es que se tiene que hacer un tratamiento integrativo en donde participen las ciencias de la medicina funcional, la nutrición funcional, la actividad física, la psicología. Por parte de la medicina funcional, nosotros trabajamos mucho con lo que es la ozonoterapia, ¿no? También con los sueros, como el azul de metileno, la administración de la melatonina, suplementos que no son fármacos, ¿no? A muchos pacientes se llegan a asustar por eso al suplementarse, ya que piensan que se les está dando algún medicamento, fármaco que va a tener secuelas o efectos negativos en su salud, ya sea a corto o largo plazo, pero son suplementos, ¿no? Conformados por vitaminas, minerales, otras sustancias adaptógenas como es la ashwagandha o los hongos cordyceps. Entonces, son herramientas o biohacks, se podrían decir, que no tienen secuelas, no tienen alguna repercusión en la salud. Desde la nutrición funcional, siempre recalcar, ¿no? Lo que es una alimentación densa en nutrientes esenciales, en donde se excluyen aquellos alimentos que son proinflamatorios, alimentos modificados genéticamente, como lo son los cereales, los pseudocereales, y bueno, priorizar los alimentos densos en nutrientes esenciales, como ya decía, los cuales se llegan a encontrar en las proteínas de origen animal, como las carnes, los huevos, algunas fuentes vegetales como es la palta, rica en ácidos grasos esenciales, el coco también, rico en ácidos grasos esenciales. Y en cuanto a la actividad física, no, o sea, principalmente se recomiendan ejercicios, o sea, combinar lo que son ejercicios de fuerza y resistencia. Es de esta manera que la persona puede practicar levantamiento de pesas, trabajar con su propio peso, como sucede en la calistenia, hacer ciclismo, correr, no caminar. Correr, se necesita un desgaste físico, ¿no? No es que solamente va a caminar un poco y va a decir que eso ya contó como actividad física. Se necesita el desgaste físico para poder obtener beneficios verdaderos y duraderos, ¿no? Desde la psicología, tenemos, si bien no contamos con un área aquí en el centro, en Hub Funcional, trabajamos con colegas que que son expertos y ya llevan años de experiencia en esta área. Por lo tanto, derivamos, ¿no? Derivamos para que se haga la respectiva psicoterapia y el paciente pueda trabajar en lo que es la gestión de emociones y el estrés principalmente. Y bueno, con eso quiero concluir mi presentación. Gracias por su atención. Les dejo nuestras redes sociales. En YouTube, nosotros en la cuenta de la doctora Fernanda López subimos videos informativos. Esta grabación va a quedar para ser subida y para que la puedan seguir viendo en caso de que quieran repasar, ¿no? También nos encontramos en Instagram como Hub Funcional y yo los invito a seguirme en mi página de Instagram, que estoy como GatGuard. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer. De mi parte, agradecida, Lizzy, por tu exposición, muy buena, muy sencilla de entender, muy clara. Y bueno, ya nos vemos en una próxima oportunidad con otro tema. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos los presentes y nos vemos en una próxima oportunidad.